Alcance Televisión y Radio Alcance presentan a continuación mensajes de inspiración. Para hoy el pastor de la Torre trae un mensaje muy interesante que edificará nuestras vidas. Y ahora vayamos al interior del auditorio del Centro Evangelístico de Agua Prieta para este mensaje que fue grabado completamente en vivo. Esperamos que usted tome nota y que lo que aprende el día de hoy sea de gran edificación para su vida. Así es, esta es la serie que estamos continuando, que el pastor ha iniciado, La familia bajo ataque. Yo creo que no es nada nuevo, todos sabemos, todos conocemos que verdaderamente hemos experimentado que la familia está bajo ataque. Y vamos a ver por qué la familia está bajo ataque, qué es lo que hay, por qué el enemigo está detrás de las familias, está atacando, está haciendo sufrir a los miembros de las familias, tanto hijos como padres y todos los demás. Vamos a ver, primeramente, vamos a ver lo que es un ataque, es una guerra. Es una guerra. Las guerras siempre han existido desde el principio, han existido las guerras por cosas que realmente se consideran valiosas. Usted nunca va a ver que una nación se levante contra otra, si no es porque considera muy valioso por lo que están peleando. Así es que ellos pelean solamente por cosas valiosas. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas guerras se ha levantado. Una, por ejemplo, cuando hay guerras que se han hecho a causa del petróleo y le llaman el oro negro al petróleo, ¿no? Porque es algo muy valioso, es con lo que se sostiene realmente el mundo, es a través del petróleo, que de ahí se sacan muchas cosas más y de ahí se mueven muchas máquinas y es muy valioso. Por eso es que algunas de las guerras, por ejemplo la guerra que hubo en el Golfo Pérsico estos años anteriores, fue a causa del petróleo, que se considera uno de los recursos naturales más valiosos en la tierra. Otro de las guerras que ha existido fue la guerra que fueron por las Islas Malvinas. Dos naciones se levantan para pelear por ellas, las consideraban muy valiosas, era un territorio que estaban peleando para gobernarlo, ¿no? Entonces, y así, cada vez que se ha levantado alguna guerra, algún ataque, ha sido por algo que ambos consideran valiosos, ¿no? Los dos que se han levantado contra ellos se considera valioso. Así es. Como estamos viendo, ¿verdad? La familia bajo ataque. Un ataque es algo que viene a golpear, que viene a perjudicar, a lastimar. Entonces el enemigo ataca lo que considera importante. Si aquí en este mundo hay naciones que luchan o que entablan una guerra por petróleo, como decía mi esposa, porque lo consideran un hidrocarburo valioso, ¿verdad? Por un pedazo de tierra, un pedazo de agua, como unas islas. El enemigo está también atacando a lo que considera importante, y considera importante a la familia. Él nos está atacando constantemente. No sé si usted esté padeciendo este ataque. Nosotros sí, ¿ya? Entonces el enemigo siempre va a atacar lo que considera importante, y la familia es un punto clave para él. Ahora, ¿por qué la familia el enemigo la considera valioso? Primeramente porque fue la primera institución creada por Dios. ¿Okay? Antes de existir la iglesia, antes de existir la sociedad completamente, existió la familia, fue lo primero que Dios creó. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, y después de eso los entrega el uno al otro como esposos, de ahí se forma la familia. Es la primera familia que existe. Y en las familias es donde Dios ha depositado su fe. ¿Sí? Es donde Dios va a dar continuidad a las cosas que Él ha creado para la humanidad, es a través de las familias. Usted lo puede ver desde el momento de Adán y Eva. Adán y Eva no conocían nada del mundo, pero sí conocían de Dios. Por lo tanto, ahí es donde es fundada la primera relación con Dios, con la humanidad. ¿Sí? Desde el momento en que creó el primer hombre, la primera mujer, fue Adán y Eva, y fue la primera familia. Por lo tanto, ahí es donde donde Adán y Eva fueron atacados como familia, fue ahí en el huerto del Edén, cuando fueron creados y llevaban una relación con Dios.
El enemigo ha considerado a la familia valiosa, ¿ok? Porque sabe que es el medio de transporte de la fe de Dios, ¿ok? De la relación de Dios. Nosotros somos el transporte para ello. Una iglesia no se puede establecer o no se puede reunir si no es a través de las familias. Aquí cada uno de ustedes está representando una familia. Por lo tanto, y como son la base, son el fundamento de la sociedad. Las familias son el fundamento de la sociedad, son la base también de cualquier organización, de cualquier institución. Por ello es que el enemigo se ha aferrado y ha seguido mostrando su ataque, su guerra contra la familia. Así es, y no solamente atacó a Adán y a Eva, sino también atacó a su descendencia. Nosotros, como venimos de Adán y de Eva, nosotros heredamos lo que ellos, ¿verdad? En lo que ellos fallaron. La caída de Adán, la desobediencia de Adán, nos ha afectado a usted y nos ha afectado a nosotros. Entonces no solamente fue atacado Adán en aquel tiempo, también nosotros traemos arrastrando ese ataque hasta hoy día. Nosotros, usted y yo, venimos de una familia donde nuestros padres nos cobijaron. Hoy formamos una familia y nuestros hijos van a formar y la familia va a continuar siendo. Y usted y yo y nuestros hijos después de nosotros y las generaciones venideras van a seguir siendo atacadas. Así es, la familia es una institución creada por Dios, por lo tanto no puede ser quitada, ¿ok? Nadie puede llegar, el enemigo no puede llegar y decir que ya no va a existir más las familias, no lo puede hacer, porque es una institución es algo establecido, y no establecido por el hombre, establecido por Dios. Por lo tanto, por todas las generaciones, generación tras generación, siempre va a existir la familia. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Solamente frustrar los planes de la familia. ¿Cuántos padres, ¿sí?, aparte de los de nosotros, cuántos nosotros como padres nos hemos sentido frustrados a veces por la situación que acontece en el hogar, por las cosas que pasan con nuestros hijos, por las cosas que pasan en nosotros como pareja, como matrimonio? Entonces el enemigo no puede quitar o borrar lo que es la institución del matrimonio, de la familia, pero sí lo que puede hacer es empezar a frustrarlos y empezar a meter problemas, dificultades. Ese es el trabajo que hoy tiene. Inclusive podrán disolverse matrimonios, ¿sí? Podrán dividirse familias, pero no pueden evitar que la familia continúe, ¿ok? Esa familia va a continuar. Quiera o no el enemigo, va a continuar. Si hay parejas que se separan, pero los hijos, ¿sí?, siguen formando familias, es algo establecido por Dios, no lo va a poder evitar jamás, pero sí puede, ¿sí?, frustrarlos, ¿ok? Sí puede hacernos sufrir en el camino, pero jamás podrá quitar lo establecido por Dios. Así es, porque la familia es la continuación. Dios desea y se relaciona con la humanidad por medio de las familias, seres humanos que hemos nacido y seres humanos que seguirán naciendo después de nosotros. El enemigo quiere frustrar o diluir esa relación, y nosotros tenemos que entender que tenemos que tomar una posición. Tenemos que tomar una posición donde nosotros tenemos que entender de dónde venimos y sabemos las consecuencias, ¿verdad? De dónde vienen nuestros problemas diarios en la pareja, en la familia. Vemos a nuestros hijos en caminos no gratos. Entonces, pero tenemos que entender de dónde viene eso. El antecedente es que hubo una caída previa, hubo una desobediencia de parte de Adán y de Eva, y nosotros hemos heredado esa tendencia a hacer lo malo, pero Dios sigue buscándonos. Dios en su misericordia sigue dándonos oportunidades, y Él seguirá relacionándose con las familias, aunque el enemigo trate de frustrar o de diluir nuestra relación. Por eso estamos aquí, para edificar y saber cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros. Así es. Tenemos el tener una familia, hermanos. El tener una familia es un sacrificio. Todos los que hemos tomado la decisión
en un momento de nuestra vida de unirnos a una persona y formar una familia, a partir de ahí empezó una vida de sacrificio. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad que sí? Tanto varones como mujeres sabemos que nuestra vida es sacrificada para poderla compartir con alguien más, ¿ok? Tenemos que sacrificar muchas cosas de nosotros para poder atender a nuestra familia. Cuando llegan los hijos, otro sacrificio más, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque el tener una familia es salir de la comodidad. Muchos tienen una familia y no quieren salir de su comodidad. Quiero decirle que no es así. El mejor ejemplo nos los dio Jesucristo. Él quiso tener una familia aquí en la tierra, vino y se sacrificó, ¿ok? Vino y lo dio todo, ¿ok? Por nosotros, para formar una familia. Hoy somos una familia en Cristo y eso costó un gran sacrificio único, que no va a haber otro como este. Y a veces nosotros no queremos dar un poquito, ¿verdad? A veces nosotros no queremos sacrificarnos un poco, pero quiero decirles, tener una familia es sacrificio y hay que abordarlo con mucho deseo, con mucho ánimo y con mucho amor. Muy bien, el título de esta enseñanza se va a llamar Cuenta conmigo. Dios está buscando algún miembro de una familia que le diga a Él: Señor, cuenta conmigo. Porque Dios sabe que si con uno que se arrepienta, que si con uno que le crea, que si con uno que le obedezca, la bendición va a entrar ahí y va a continuar por las generaciones venideras. Dios está buscando a alguien que diga: yo, Señor, cuenta conmigo, pero que lo haga sin limitaciones, que lo haga de todo corazón y sin restricciones. Hay promociones en las empresas que dice se aplican restricciones. Hay esta promoción. Nosotros, como seres humanos, tenemos que decirle a Dios: cuenta conmigo, pero sin limitaciones. Así es, nosotros podemos ver a lo largo de lo que ha existido la iglesia, habemos tres tipos de creyentes diferentes. ¿Sí? Hay personas que le han dicho a Dios: cuenta conmigo verdaderamente. Lo podemos ver como en el caso de Abraham. Abraham le dijo a Dios, le habla a Dios a Abraham, él escucha su voz. Los tres tipos de creyentes son: primero, son aquellos que escuchan su voz y le obedecen inmediatamente. Esperemos estar dentro de ese rubro, no dentro de esa categoría. Y vemos en el caso de Abraham. Abraham, Dios le habla y le dice: sal de tu casa y de tu parentela, sal de tu comodidad, ¿ok? Sal de tu comodidad, le dice. Y él inmediatamente le obedece. Abraham le obedeció sin saber el rumbo que llevaba, sin saber el destino a donde él iba. Abraham era un hombre próspero, ¿ok? Tenía mucha comodidad, tenía todo en su casa. Imagínense haber dejado esas comodidades. Probablemente en el momento en que Dios le habla, él estaba pasando algún festejo, estaba a lo mejor descansando, recibiendo esos manjares que le hacían sus sirvientes y todo eso. Y sin embargo, Dios le habla y le dice: sal de ahí. Sal de esta comodidad en la que estás y ve a un lugar donde quién sabe cuál lugar, ¿no? Y sin embargo él obedece inmediatamente. Ahora, Abraham lo hizo sin limitaciones. Abraham no salió, caminó un buen trecho y le dijo: Señor, pues aquí, hasta aquí no, para no estar muy lejos de donde está mi gente, donde está mi familia, y le puso limitantes al Señor. No, Abraham fue hasta donde Dios lo llevara. A él no le interesó. Por tanto, Abraham fue de los que caben en la categoría de los que oyen la voz de Dios, ¿sí? Lo obedecen inmediatamente, sin limitaciones. Abraham pudo haberse quedado en el camino, pudo haberse regresado del camino, y sin embargo, a donde Dios lo manda, hasta allá llega, ¿ok? Entonces, ese es uno de los tipos de creyentes que hay. Dios de esos de los que quiere Dios contar con nosotros de una manera total, sin restricciones. Aprendamos de Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete al lugar donde yo te indicaré. Abraham no caminó 10 kilómetros y dijo: Señor, necesito otra palabra. No, él caminó sabiendo que Dios le iba a indicar el momento y le iba a dar otra instrucción. Así, Abraham fue alguien que escuchó la voz y dijo: cuenta conmigo. Así es, tenemos otro que
que son los que escuchan la voz de Dios y no le obedecen, ¿ok? Porque sí conocen la voz de Dios, quiere decir que sí han llevado relación con Él, conocen la voz de Dios pero no le obedecen. Y este es en el caso de Jonás. Jonás, este varón, escuchó la voz de Dios, que Dios le habló y le dijo, ve a Nínive, y él lo hizo todo lo contrario, ¿sí? No le obedece, se va a otro lugar, y estos son de los creyentes que escuchan la voz de Dios, pero ponen limitaciones. Probablemente Jonás, si Dios le hubiera dado otro lugar a donde fuera, ¿sí? A lo mejor sí le hubiera obedecido. Pero este lugar específicamente, Nínive, él tenía miedo de ir porque era gente realmente mala. Eran de los donde iban a predicar el evangelio y mataban a los que llegaban ahí, ¿no? Los hacían pedazos. Casi por nada Jonás no quería ir. Entonces, pero son de las personas o son de los creyentes, ¿no? Que han escuchado la voz de Dios y ponen limitaciones. Una vez que él llega, inclusive pues no iba a Nínive, ustedes saben la historia, el Señor hace que llegue a través de un pez, no llegó en barco, llega a través del pez, y él lo que hace, después de que predique el evangelio y la gente se arrepiente, todavía se enoja, ¿ok? Porque son de los que ponen las limitaciones. Él se enojó porque le dijo, yo ya sé que tú eres un Dios piadoso y que perdonas a todos los que hacen el mal, ¿no? Entonces, él todavía se enojó. Son personas realmente que están escuchando la voz de Dios, pero aún así, ¿sí? Él que no le obedecía, aún así se molestó. ¿Por qué? Porque le están poniendo limitaciones a Dios. Dios no va a hacer las cosas como nosotros deseamos y como nosotros queremos, ¿sí? Dios las va a hacer a su manera, en su tiempo y bajo las circunstancias que Él crea convenientes, ¿ok? Y a Él no le agradó que Dios cambiara las circunstancias de Nínive. Así es. Jonás era un profeta y él escuchaba la voz de Dios. Lo único es que él no quería que ese pueblo fuese perdonado por Dios, porque eran enemigos. Si es cierto, eran pecadores. Si es cierto, la maldad había subido hasta la presencia de Dios y Dios pensaba destruirlo, pero les dio una oportunidad. Dios da oportunidades. Entonces, Jonás tenía prejuicios. Un prejuicio es decir, ellos son mis enemigos, no me voy a mezclar con ellos, deseo lo peor para ellos. Pero Dios, en su misericordia, no tiene prejuicios. Él tiene misericordia porque ama al pecador, del cual yo soy uno. Yo andaba en el pecado y me llamó a misericordia, y aquí estoy por la gracia de Él. Y usted también tiene oportunidad. Así es, tenemos el tercer caso, que son de aquellos que ni escuchan la voz de Dios, ni siquiera la conocen, ¿ok? Un día le entregaron su vida al Señor y le dijeron, aquí estoy, pero nunca han escuchado la voz de Dios siquiera. Nunca han conocido la voz de Dios, ni saben cómo es, ni saben cuándo es Dios que les está hablando. Y esto lo estamos viendo porque es algo muy importante. Dios está buscando gente que le diga, cuenta conmigo, ¿ok? Cuenta conmigo. Pero estamos viendo los tres casos. Esperemos ser nosotros la primera categoría, ¿no? Los que escuchan la voz de Dios y le obedecen. ¿Quién es, por ejemplo, en la Biblia, quién es este hombre que nunca escuchó la voz de Dios? Nunca, inclusive cuando Dios le mandaba hablar por medio de alguien, tampoco le obedeció, ¿no? Este es Saúl. Saúl siempre se conectó con Dios a través de un siervo de Dios. No con una relación propia de él y Dios, no. Fue a través de Samuel. El profeta Samuel era quien lo dirigía. Cuando él quería consultar algo con Dios, iba con el profeta Samuel y él era quien le daba instrucción. Entonces, él no conocía la voz de Dios. Inclusive llegó a cometer errores, ¿sí? Errores tremendos, donde Dios una vez lo manda a que termine con un pueblo enemigo y le dice, acaba con todo, no dejes nada, absolutamente nada dejes de ahí, ni personas ni animales. Y él por su cuenta propia decide dejar los animales. Y dice, bueno, esto vamos a... Inclusive de ahí quiere presentarle un sacrificio al Señor. Dios jamás nos va a aceptar nada, ¿sí?, con lo que Él no está de acuerdo. Hay cosas que Dios nos ha dicho que no son buenas, jamás nos va a aceptar absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque eso era maldito.
y él quiso presentar el sacrificio. Ni conocía la voz de Dios, ni escuchaba, ni siquiera atendió cuando Dios le dio la instrucción por medio de Samuel. Así es, el rey Saúl, puesto por Dios, ungido por Dios, no conocía la voz de Dios. Él necesitaba de un intermediario, y el intermediario era el profeta Samuel. Dios en este tiempo no tiene intermediarios. Él y su Hijo y el Espíritu Santo tenemos acceso directo a Él. Y todos los que nos hemos arrepentido, hemos recibido y hemos sido adoptados como hijos. Y si hijos, también herederos, dice la palabra. Entonces, usted tiene que aprender en esta tarde que hay dos enemigos. Hay dos enemigos que nos limitan para ir a los pies de Cristo. Hay dos enemigos que nos limitan a escuchar su voz y buscarle. El primero de ellos se llama egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es lo que usted y yo tenemos. Todos invariablemente tenemos egoísmo. Somos egoístas. Queremos lo que yo deseo, lo que yo planeé, lo que a mí me interesa, mis metas personales, mi vida, yo la voy a vivir de tal o cual manera. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Así era yo. Pero hoy que lo conozco, Él preparó de antemano unas obras para que yo caminara por ellas. Él preparó este tiempo para que estuviésemos aquí y que nos gozáramos con el pueblo que ama a Cristo. Y usted tiene esa oportunidad también. Así es, la familia ha estado bajo ataque. Inclusive hay familias que están bajo ataque, pero por situaciones externas, ¿ok? Que no tienen nada que ver con nuestra voluntad. Pero ¿sí? Las familias que están bajo ataque, la mayoría, más del 90% de las familias que están bajo ataque son por cuestiones internas. El egoísmo es un enemigo interno que está bajo nuestra voluntad. Voluntariamente yo decido, ¿sí?, ser egoísta, seguir siendo egoísta, y esto lastima mucho las familias, ¿sí? Le digo, hay situaciones externas donde tú no puedes hacer nada, ¿sí? Por ejemplo, las tragedias, las decisiones que se toman sin nosotros haberlas provocado, ¿sí? Cuando nuestros hijos toman decisiones que nosotros no les indicamos, cuando adversidades externas están llegando y atacando nuestra familia, eso es diferente. Pero estas son situaciones internas. La mayoría de los sufrimientos de la familia son por problemas internos, y son los dos más grandes enemigos que cortan la bendición de la familia. Una de ellas, como decía, es el egoísmo. El egoísmo es cuando estoy interesado solamente en mis necesidades, aún ya estando casado. Cuando uno llega al matrimonio, tiene que olvidarse del egoísmo. Si no, no estás preparado para compartir tu vida. Si tú eres una persona que te centras solamente en tu necesidad, sin importarte qué siente tu cónyuge, qué piensa, qué desea, qué quiere, ¿sí?, cuáles son sus sueños, sus anhelos, cuando no te interesa, ¿sí?, el sentir de tus hijos, ¿sí?, qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo, están contentos o no lo están. Eso es el egoísmo. El egoísmo es centrarnos en nuestras propias necesidades y olvidarnos del mundo que nos rodea, solamente esperando recibir. La persona egoísta siempre está pensando en que sean suplidas sus necesidades, pasando por encima de todas las demás. ¿Ok? Eso es el egoísmo. Usted y yo lo vivimos dentro de la relación matrimonial. No nos vamos a poner muy espirituales y decir: a mí no me pasa. Tenemos que identificar que es algo que está dentro de nosotros. Tenemos que arrepentirnos y reconocer y entregárselo a Dios. ¿Por qué? Porque eso no nos va a permitir caminar libremente y avanzar, no pasos, antes de que nuestra relación se diluya o se quebrante o se separe o se divorcie. Tenemos que caminar y reconocer que hay algo en nuestro interior que se llama egoísmo, ¿verdad? Todo lo hemos vivido en menor o en mayor grado. Es algo que no nos deja caminar, es algo que nos estorba, es algo que heredamos, ¿verdad?, que viene en nuestros genes.
consecuencia de la caída y la desobediencia de nuestros padres terrenales llamados Adán y Eva. Así es, el egoísmo pone limitaciones a Dios, le pone límites y le dice, hasta aquí no me toques, hasta aquí no me cambies, hasta aquí déjame, ¿no? Entonces, el egoísmo es uno de los más grandes enemigos y es uno de los ataques más fuertes a la familia, ¿ok? Se tiene el enemigo en casa, no necesitamos buscarlo afuera, es un enemigo en casa, ¿sí? Que no permite avanzar, que no permite la bendición. Un hogar donde existe el egoísmo en las cabezas, hablando de las cabezas porque son las principales, somos las que realmente traemos la bendición o la desechamos, es a través de la cabeza. Cuando hay egoísmo estamos limitando la bendición de Dios. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser personas realmente que siempre esté dispuesta, ¿sí? O que siempre esté pensando en el otro miembro de la familia, primeramente en nuestro cónyuge, después en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el tener una familia es nada más llegar, el varón irse a trabajar, traer el alimento a la casa, la mujer quedarse a atender los hijos y hacer el quehacer y todo eso. Pensamos que hasta ahí llega una familia. No, hay muchas más necesidades. Si nosotros hiciéramos una lista de todas las necesidades que nosotros tenemos dentro del hogar, es innumerable. A lo mejor ni se va a pasar esta vida y no vamos a alcanzar a cubrir muchas necesidades de ellas. Pero sí tenemos que darnos el tiempo para ver cómo se siente mi cónyuge, cómo se sienten mis hijos, cómo puedo mejorar mi relación. La persona egoísta siempre está pensando que está bien, ¿ok? Que está haciendo lo mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor él o ella se siente satisfecha, pero nunca ha consultado a los demás, ¿ok? Es como cuando estamos en la escuela y nunca queremos que se llegue un examen, ¿no? Porque no queremos saber cómo andamos. Entonces, así es la persona egoísta, ¿no? Jamás le interesa consultar a los demás con respecto al rol que le corresponde jugar, ¿ok? Nosotros como personas egoístas le decimos a Dios, puedo ir a la iglesia, pero en mi casa yo soy el rey. Pero en mi casa yo pido y solicito y se me sirve. Jesús no vino a servir, Jesús vino no vino a ser servido, perdón, Él vino a servir. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso. A mí me falta en lo personal. Entonces nosotros limitamos a Dios, decir aquí no te metas. Una persona egoísta es aquella persona que está limitando a Dios, y usted y yo lo somos, hermanos. Así es, me llama la atención, estaba recordando este pasaje donde Moisés le dice a Dios que si él no perdona a su pueblo, que no lo perdone a él tampoco. Entonces estaba pensando, él se había despojado de todo egoísmo, ¿no? De todo el egoísmo, no le importaba su propia persona, sino todo el pueblo. Fíjese nada más, dice que él clamaba por el pueblo. Dios estaba enojado porque el pueblo se había puesto en contra de Dios, y sin embargo Moisés clamó de tal manera que le decía, bueno, si no los perdonas a ellos, ni a mí me perdones. O sea, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se despoja de ese egoísmo? Porque bien hubiera dicho, bueno, si yo ya la hice, pues ahí se le echan los demás, ¿no? No, imagínense, nosotros como padres de familia tenemos que clamar así, pelear por nuestras familias, ¿ok? Una persona egoísta nada más está pensando en sí mismo sin interesar a los demás. Moisés es un ejemplo de aquellos que clamaron por el pueblo, aún por encima de sus propias necesidades. Y muchas cosas podríamos hablar del egoísmo, pero vamos a pasar a otro enemigo aparte del egoísmo que tenemos, para escuchar la voz, para decirle al Señor, cuenta conmigo. Se llama orgullo. El orgullo lo limita a Dios y le dices, de aquí no pasas. Yo puedo ir a la iglesia, pero no cuentes con los diezmos, no cuentes con la ofrenda. Yo puedo ir a recibir, pero no voy a dar. Su corazón está en su bolsillo. Pero Dios no necesita su dinero ni el mío, aunque ya se lo dimos ahorita. No lo necesita. Él necesita su obediencia. Él necesita que ese egoísmo muera. Si el grano de semilla que vamos a sembrar en la tierra no cae hasta lo más bajo y muere, no va a dar fruto.
Si su vida no se la entrega a Dios, usted la va a perder, dice la palabra. El que quiere salvar su vida, la va a entregar. Y el que quiera salvarla, la perderá. Nos vamos al infierno. Para allá iba yo. 35 años con una brújula diciendo vas al infierno. Pero tengo 12 en la misericordia y en la bondad de Dios. Así es, la persona orgullosa siente que no necesita la instrucción de Dios, ¿ok? Nadie lo puede corregir, nadie le puede decir, estás mal, estás haciendo mal, ¿ok? Esa es una persona orgullosa y este es uno de los grandes, estos dos son los más grandes enemigos de la familia, son enemigos internos y aparte de eso llevan nuestra voluntad para destruir nuestra propia familia, destruye nuestra vida y destruye nuestra familia. Nosotros le hemos abierto la puerta porque es un enemigo interno, le hemos abierto la puerta para que llegue y nos robe, como decía el canto de Daniel Santoy, ¿no? Un canto que dice que yo mismo le abrí la puerta para que me robara. Así Entonces, tocó a la puerta el engaño y le abrí, dice, me ha robado. ¿Qué voy a hacer? Dice, ¿me voy a quedar así, cruzados de brazos? No, me voy a levantar, dice Daniel Santoy, y voy a ponerme firme. Voy a decirle al Señor, me han robado, pero cuenta conmigo y voy a recuperar. ¿Saben qué, hermanos? Yo soy un testimonio de eso. Todo esto que le estoy diciendo, no crea que lo miré en el noticiero. La vida cristiana y el contar con Dios es una realidad. Yo tengo alrededor de 12 años de cristiano, 2 de sufrimiento, 2 de pruebas, de luchas, 2 de soledad aproximadamente. Pero ¿saben qué? 8 años de victoria. Dios me dio una nueva oportunidad y me dio a esta mujer rama derecha y me dio una pequeña hija. Cuando digo rama derecha, una mujer real, verdadera y honesta, que ama a Dios con todo su corazón. Y le doy gracias a Dios por ello. los 8 años que él lleva de gozo, felicidad, digo, yo los llevo de sufrimiento. Ok, de luchas, de pruebas. Ok. ¿Es broma o es en para serio? que se despierten porque veo un que otro dormidito por ahí. Ok. Entonces, el orgullo dice que no necesita la instrucción de Dios, no necesita corrección, no necesita nada. Se dirige por su propio instinto y no le importa qué dice Dios y qué piensan los demás, ¿ok? Entonces es uno de los enemigos internos más grandes. Inclusive cuando Dios le dice a sus discípulos que le hacen la pregunta sobre el divorcio y le dice, bueno, ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Y el Señor les contesta y les dice, bueno, fue permitida por la dureza de corazón. A esto se refería el Señor. ¿Ok? Se refería al egoísmo y al orgullo que atesoramos y guardamos, le damos honor dentro de nosotros y destruye nuestras familias. Inclusive se llega hasta el divorcio, ¿sí? y se divide la familia. Entonces a esto se refería el Señor cuando le dice, por la dureza de vuestro corazón. Así es que las familias están siendo atacadas, ¿sí? Y están siendo robadas gracias al egoísmo y el orgullo que es lo que endurece nuestro corazón, ¿ok? Hermanos, el orgullo que tenemos en nuestro matrimonio no nos permite conducirnos diariamente de una manera sabia. Usted y yo fallamos. Por ejemplo, hay una instrucción de Dios para el varón en su palabra que nos resulta difícil realmente en ocasiones hacer. El Señor dice, varón, ama a tu mujer, pero ámala de una manera, ¿verdad? Que Él nos dice cómo, como a ti mismo. De repente no sentimos a hacer eso, pero es una instrucción sabia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. A la mujer le da otra instrucción de vida matrimonial,
de vida abundante, no de vida robada que nos hemos heredado de nuestros padres. Respeta, mujer, respeta a tu marido. Varón, trátala como vaso frágil. Necesitamos aprender a amar a nuestra esposa. Necesitamos aprender a darle honor. Usted y yo. No se haga, usted y yo. Entonces, Dios es bueno con esa instrucción. Es instrucción de vida, es instrucción de vida abundante, para que usted y nosotros podamos decir: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo he alcanzado la benevolencia de Jehová, y usted también lo puede hacer en su matrimonio. Así es, desde los tiempos bíblicos vemos que el varón es quien representa a la familia, es la cabeza de familia. Inclusive cuando se querían referir a algún miembro de la familia, siempre hablaban de la casa de, por ejemplo, de la casa de David, de la casa de X y así, de la casa de Abraham. Y siempre era el varón el que representaba a la familia. Así es que usted, varón, hasta la fecha sigue representando su familia. Usted es representante de su familia. Su vida habla de cómo está su familia, ¿ok? Y vamos a ver qué tremendo. Me llama mucho la atención esto, porque cuando Adán y Eva, Adán representaba a su familia, él era la cabeza. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y que Dios lo llama y le dice: ¿qué pasó, Adán, con la mujer que te di? Entonces le dice, le estaba diciendo que sí, que había pasado porque ellos habían pecado, habían caído en pecado, y él inmediatamente se justifica. Era quien representaba a la familia y se quiso zafar de toda responsabilidad. Dijo: la mujer que me diste. Inmediatamente se lo turnó a ella. Pero me llama la atención esto: el varón cuando algo anda mal en casa, siempre dicen: es que ella está haciendo las cosas mal. ¿Sí? A veces somos las mujeres también. Cuando algo anda mal en casa decimos: es que él tiene la culpa, por eso estamos así. Y siempre nos estamos justificando. Pero me llama la atención esto: cuando ha habido bendición, por ejemplo, Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, le da una bendición y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Abraham no rechazó esa bendición. ¿Ok? Y Adán sí rechazó el que lo llamaran a cuentas. Entonces a veces nada más queremos recibir las cosas buenas y las reprensiones no. Cuando somos cabeza tenemos que recibir todo, las bendiciones, las alabanzas también, ¿verdad? Porque a veces alguien nos puede dar alguna alabanza, puede decir: mira qué bueno que estás haciendo esto, qué bien te salió esto, o mira qué bien es a tu familia. Pero a veces no queremos la reprensión, solamente las alabanzas. Es muy importante las decisiones que tomen las cabezas, nosotros como cabezas de la familia, porque ambos representamos la familia. Las decisiones que nosotros tomemos van a ser el éxito o el fracaso de toda nuestra familia, o sea, de nosotros y nuestra descendencia. Así es que es muy importante las decisiones que tomemos. Y en una ocasión Dios se preguntaba y buscaba a alguien, y vamos a ver el versículo de la Biblia en Ezequiel capítulo 22 verso 30, para que nos los pongan por ahí en pantalla. Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice algo que Dios andaba buscando, que es lo mismo que está buscando en nuestros tiempos. En esta ocasión también ahora está buscando lo mismo. No vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Porque van a decir: no nos han puesto ningún verso. Ezequiel capítulo 22 verso 30. A ver si puede salir en pantalla este verso. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estaba hablando de unos tiempos en que se había corrompido las familias de la tierra, había mucha maldad, ¿sí? Se estaban destruyendo unos a otros. Y dice el Señor que Él buscó entre los hombres uno que hiciese vallado. ¿Qué es el vallado? Es una protección, es un cerco, ¿ok? Dice: anduve buscando quien lo hiciera, dice, para que yo no los destruyese. ¿Por qué? Porque Dios no puede
mentir, ¿ok? Dios no puede violar su propia ley. Quien hace mal, mal recibe. Por lo tanto, Él está buscando entre las familias alguien que se decida a poner vallado, a poner protección, a enseñar a nuestras familias, a instruirnos nosotros mismos para que Dios no las destruya. ¿Por qué? Porque todo el que viole la ley de Dios va a acarrear sus propias consecuencias, ¿ok? El pecado lleva su propia paga. Y Dios estaba buscando a alguien que hiciera algo por sus familias, que hiciera algo por la humanidad de la tierra. Y dice, no lo hallé. Y me llama mucho la atención el otro párrafo que dice, y que pusiese brecha delante de mí. La brecha es el camino, o sea, que alguien vaya, que me abra las puertas, ¿sí? Para yo derramar la bendición. Dios está buscando eso en las familias de hoy en día. Hoy Él sigue buscando hombres y mujeres que se decidan verdaderamente a abrirle paso a Dios. Y cuando digo abrirle paso a Dios, es que dejemos a un lado nuestro orgullo, ¿sí? Y nuestro egoísmo, para que Dios haga las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos, estamos acostumbrados e inclusive hemos sido enseñados a hacerla de una manera incorrecta. Dios estaba a punto de destruir a su pueblo amado por el pecado, por el egoísmo, por el orgullo. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y Él iba a destruir. Cuando venían el pueblo judío en el Éxodo por 40 años, antes de entrar a la tierra prometida, eso es exactamente un vallado lo que hizo Moisés. Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado porque voy a destruirlos y los voy a destruir ahorita. Y a ti te voy a dar descendencia, te voy a dar un pueblo con un corazón diferente. Y Moisés dijo, no, Señor, que van a oír las naciones que los destruiste aquí y que van a pensar de ti. Porque Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios que va a traer retribución. Cuando el arca de Noé, Él vino a traer juicio. Y cuando Jesús venga otra vez de regreso, todo pecador va a tener su paga. Y la paga del pecado va a ser muerte. Pero los que esperamos en Él vamos a tener vida. Eso es lo que Dios anda buscando. Que usted y yo nos paremos en la brecha y defendamos primeramente nuestra familia y posteriormente a Agua Prieta, al estado de Sonora, a México y al mundo. Y hagamos la diferencia, que Él haga la diferencia por medio de nosotros. Así es. Saben que Dios está buscando de esos hombres y mujeres realmente que se pueda confiar en ellos, saber que van a pelear por sus familias, que van a defender por sus familias. Una vez le preguntaban cuando a esta Madre Teresa de Calcuta le preguntan y le dicen, cuando le entregan el premio Nobel de la Paz y le dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Le dice para fomentar la paz en el mundo. Y le dice ella, vaya a casa y ame su familia. ¿Ok? Yéndonos nosotros a casa y amando nuestra familia, haciendo lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? Eso es lo que va a llevar la paz a este mundo. ¿Ok? La paz comienza por las familias. ¿Ok? Comienza en familias. Habiendo familias bien instruidas en el camino de Dios, va a haber paz en esta tierra. ¿Ok? No hay otra manera de hacerlo. Así es. Dios deposita su paz en nosotros para que nosotros la transmitamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Sus hijos y los míos van a hacer lo que ven en casa. Si nosotros nos enfurecemos, nuestra ira explota y somos egoístas y orgullosos, eso es lo mismo que van a hacer. Por eso la Madre Teresa de Calcuta decía, si usted quiere la paz del mundo, vaya a su casa y empiece por ahí, empiece amando a su familia. Pero vamos a ver, hay un hombre muy especial en la Biblia, que ese es el que nos dice a nosotros cómo trabajar con nuestras familias, ¿ok? Le decía yo al Señor, danos instrucción, Señor, ¿cómo es? Porque la necesitamos, yo soy una de las que la necesito, ¿ok? Y le decía, ¿cómo podemos hacer esto? Y el Señor nos habla acerca de un varón justo, ¿ok?
piadoso, temeroso de Dios, que hizo lo correcto con su familia. Vamos a ver quién es, y este es Job. Job, esta es la enseñanza que vamos a dejar para que la sigamos. Con esto vamos a cerrar. Dice Job, es un hombre que no le puso limitaciones a Dios. Pese a las circunstancias, fue un Dios que obró conforme a la voluntad de su creador, sin poner límite alguno. ¿Ok? Le dijo, cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy y haz lo que quieras. Vamos a irnos rápidamente. Vamos a leer. Vamos a estar en el capítulo 1 de Job. Y me voy a poner los lentes para que sea más rápido. No porque no vea. Veo mejor con ellos. Usted en Job capítulo 1, voy a leer del 1 al 5 rápidamente, porque Job tiene atributos que usted y yo deberíamos de tener. Dice el verso 1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Verso 3: su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5, ojalá y salga en la pantalla el verso 5 de Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así es, aquí podemos ver nosotros una conducta intachable de Job. Una de las cosas que tenemos que aprender. Cuando nosotros le decimos a Dios, cuenta conmigo, es porque vamos a trabajar en nosotros mismos primero, ¿ok? Y dice que él estaba muy bendecido, tenía riquezas, tenía familia, todo lo que nosotros también el Señor nos ha dado. Así es que también Dios nos ha bendecido. Pero algo tan tremendo, que él estaba muy al pendiente también de la relación de sus hijos para con Dios. No nada más estaba preocupado por él. Dice que él ofrecía sacrificios y se levantaba de mañana. ¿Qué quiere decir? Démosle prisa a las cosas que necesitamos apurarnos, ¿ok? Hay cosas urgentes que necesitamos que hacer con nuestra familia. Hay otras que pueden esperar un momento, pero hay cosas urgentes. Y una de las cosas urgentes en las que tenemos que trabajar es en nuestra relación con Dios. Dice que él se levantaba de mañana y presentaba el sacrificio. Su relación con Dios era primordial, era lo primero que hacía, era lo más importante para él. Se levantaba de mañana y presentaba el sacrificio por si alguno de sus hijos hubiese pecado, ¿ok? Hubiese pecado. No se cerraba el entendimiento a decir, imagínense nada más que a Job le hubieran llegado a decir que alguno de sus hijos estaba haciendo algo indebido, ¿sí? No era de los padres que decían, no creo, olvídense, eso jamás hubiera sucedido. No, simple y sencillamente él meditaba y decía, por si acaso, o sea, aunque no le había llegado ningún rumor, pero decía, por si acaso han pecado. Hay cosas que tenemos que hacer por si acaso nuestros hijos se han desviado. Job era un hombre que velaba, un hombre que estaba al pendiente de su familia, un hombre que se levantaba de mañana buscando el rostro de Dios, buscando el favor de Dios, y lo tenía. Pero no solamente lo tenía, él lo quería conservar. Él estaba luchando por su familia y estaba haciendo un vallado, un cerco de protección. Usted y yo necesitamos hacer lo mismo. Él se levantaba de mañana, él estaba al pendiente de su familia. Estos varones eran muy ricos. Ellos eran príncipes y sus 3 hijas eran 3 princesas. Ellos tenían todo lo que querían. Ellos podían en este tiempo decir, yo quiero un Cadillac, y ellos lo podían tener. Yo quiero, qué sé yo, usted tiene mejor imaginación que yo. Ellos lo podían tener porque estaban bendecidos, porque había un varón, una cabeza que estaba velando, se levantaba temprano y era próspero. Pero sobre todo, Dios decía que era perfecto
que era recto, que era temeroso de Él y que era apartado del mal. Cuántas atribuciones que Él tiene y que usted y yo necesitamos aprender de Él. Así es, hoy podemos ver nosotros, esas son una de las cosas que necesitamos aprender de Job para poder tener la familia, sacarla del ataque, ¿no? Fíjense qué tremendo, dice que un día, en una ocasión, dice que vinieron a presentarse delante de Dios, los hijos de Dios, dice, y entre ellos, dice, venía Satanás, los ángeles y Satanás, y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dijo, respondiendo Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Rodear la tierra, él anda buscando poner también vallado, ¿ok? El enemigo también pone vallado a las familias, el enemigo también las cerca, ¿ok? Si se han dado cuenta que hay situaciones en familia que no pueden salir de ahí, familias que siguen atoradas en ciertos pecados, en ciertos ataques y no han podido, y se repite de generación tras generación, es porque el enemigo ha puesto un vallado también, ha puesto un cerco, los ha rodeado, los ha sitiado y los tiene bajo su dominio. Entonces, si él lo está haciendo es porque es un imitador de Dios, porque dice la palabra, Job tenía un vallado pero en su familia. O sea, el poder de Dios tenía un cerco, había protegido su familia. Inclusive aquí lo menciona y dice que Job estaba protegido por Dios y estaba cercado por Dios. Por eso Satanás le dice, pues ¿cómo no te va a alabar? Pues si mira, le tienes todo, está bien protegido por ti. Entonces vemos también que el enemigo también hace lo mismo. Por eso la familia está bajo ataque. Por eso es que nosotros vemos la problemática familiar, vemos las divisiones, vemos los pleitos, vemos todo lo que está aconteciendo, porque el enemigo también pone su vallado. Así es. Satanás dice, yo vengo de rodear la tierra, de rodear las familias. ¿Qué es lo que él hace? Él roba, él hurta, él destruye. Él también tiene servidores. Hay iglesias de Satanás, hermanos. Él también rodea la tierra, aquí en su dominio. Cuando él engañó a Adán y a Eva, él tuvo su autoridad aquí en la tierra fue legítima. Él tuvo derechos. Pero él rodea, él nos está atacando a usted y a nosotros. Todas las familias sufrimos ataques de parte de él. Así es, fíjense lo que le dice Satanás a Jehová, le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, le está diciendo que hay un cerco de protección. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿sí? Hay un cerco de protección sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre toda nuestra descendencia. Y dice que esa bendición alcanzará a millares de los que aman. Dice, toda nuestra descendencia será bendita a causa de nuestra obediencia, como en el caso de Job. A Job sí le fue quitado muchas cosas, le fue quitada su riqueza, le fue quitada su familia, pero también le fue devuelta y mucho más de lo que tenía. Dice que al doble de lo que tenía le fue devuelto. Satanás tiene un diálogo con Dios, y en el verso 9 y 10 dice, Job 1, 9 y 10, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Qué cosa tan especial. Job, por la obediencia a Dios y por velar en su relación con Dios, él tenía una protección especial. Por eso la Biblia nos dice que no había alguien mayor que él en la tierra de los orientales. Dios sabía, Satanás conocía la vida de Job. Satanás sabía de quién venía esa prosperidad. Y por eso le dice, escuchen esto, el verso 10, ¿no le ha cercado alrededor a él? Sabía que venía de un ser especial de Dios. Y a su casa, y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición, que sus bienes has aumentado. La prosperidad viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Lo que usted y yo tenemos viene de Dios. La familia que usted tiene, Dios se la ha dado.
el trabajo, todo nos ha sido dado por Él. Así es, Dios está buscando hombres como estos, como el hombre, como Job, ¿sí? Que le ha dicho a Dios, cuenta conmigo, sin limitaciones. ¿Por qué digo sin limitaciones? Porque las circunstancias de Job cambiaron drásticamente, ¿sí? De haberlo tenido todo, se queda sin nada, sin familia, sin prosperidad y sin salud. ¿Ok? Lo único que daba a él nada más, porque así fue dada la instrucción de Dios. Nada más a él no lo toques. Dice, cuando le dice él estaba hablando de su ser, no lo podía tocar. Entonces le fue regresado todo. Y fíjense cómo Dios contó con Job cuando le dice, cuando le dan la noticia de que todo cambió, de que todo perdió. Dice que él rasgó sus vestiduras y todo y adoró a Dios. Cuando nosotros le decimos cuenta conmigo, estamos hablando en las buenas y en las malas. Cuando mis circunstancias cambien, cuando todo esté en orden, cuando estoy próspero, cuando me hace falta, ¿sí? Tengo que adorar a Dios por encima de todo. Tengo que reconocerlo como mi Señor. Tengo que buscar de Él como cuando lo tenía todo. Dice que así adoró. Dice que Él se levantaba de mañana a adorar a Dios. Y cuando perdió todo, también hizo lo mismo. Eso es una persona que le ha dicho a Dios, cuenta conmigo a pesar de las circunstancias que pase y que viva. ¿Ok? Sin limitaciones. ¿Qué si nosotros damos más de lo que hemos dado en nuestra familia? Ese es el reto que le hago. Vayan preparando el video, por favor, hermano. Vayan para iniciar. Vamos a ver un video. Pero ¿qué si nosotros nos decidimos realmente a dar más de lo que hemos dado hasta ahorita? Muchas personas se han conformado, matrimonios, familias se han conformado con vivir en un término medio nada más, sin esforzarse a dar algo más de nosotros. Podemos dar algo más. Si tú puedes hacer algo más por tu familia, este es tu tiempo. El día de mañana no sabemos si existamos, ¿sí? La semana que entra no sabemos si estemos aquí. Por eso es muy importante que nos decidamos como Job a darlo todo, en tiempo y en forma. Job no fue de los que se lamentó, dijo, ¿y si hubiera hecho esto por mis hijos? ¿Sí? Si hubiera hecho esto por mi esposa. No, eso no se lamentó, porque aprovechó sabiamente su tiempo. Lo dio todo en tiempo y en forma. ¿Ok? Y esa es la invitación que les hacemos a ustedes, ¿sí? En este tiempo de la familia bajo Este ha sido su segmento, Mensajes de Inspiración, a cargo del pastor José Luis de la Torre. Mensajes de inspiración pueden ser vistos de lunes a viernes 2 veces por día, a las 9 de la mañana, 11 hora centro, y 11 de la noche, 1 de la mañana hora centro, a través de Alcance Televisión y Radio Alcance en Agua Prieta, Sonora, México. Si usted desearía el mensaje de hoy, lo puede adquirir en formato de CD, DVD o en forma digital, ordenándolo en la librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3 en Agua Prieta, Sonora. Para las personas que viven fuera de la ciudad, la forma más práctica para ordenar sigue siendo la convencional, a través de vía telefónica, llamándonos a la alada 633-338-3278 o desde la Unión Americana al área 520-364-8715. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.